Pues aquí estamos otra vez juntos a estudiar un poquito en la palabra de Dios y aquí estamos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a ver el versículo 42, pero antes de empezar y ir por esta sección, venimos enfrente a Dios en oración. Padre, venimos en nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos gracias por este día, por darnos la vida que tenemos en Cristo, por la eternidad que tenemos en Él, por el amor que podemos recibir por Él. Y te pedimos que estés con nosotros en este momento. Mientras leemos tu palabra, la estudiamos, la queremos aprender, enséñanos, dirígenos y danos la habilidad de poder vivir una forma que te trae la gloria. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Seguimos entonces mirando a ciertas características que son de los creyentes. Y hay muchas acá, del versículo 41 en adelante hasta el 47 distintas. Vamos a ver el versículo 42 hoy. Y estas características nos identifican y nos diferencian del mundo de los que no son creyentes, de los incrédulos. Y en el versículo 42 Lucas nos dice, aquí dice, y perseveraban los creyentes, ¿verdad? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Una persona salva es perseverante, diligente, ¿verdad? Hay una constancia, eso es lo que significa perseverar, hay una constancia. No hay perfección, porque ninguno somos perfectos, pero hay una perseverancia, sin excusas, porque a veces, sí, yo quiero hacer esto, y quiero servir a Dios y quiero caminar con Él, pero no entienden, no, sin excusas, porque Él es el que nos da la habilidad de poder vivir por medio de su Espíritu, ¿verdad? Y aquí hay 4 cosas que marcan la vida del creyente en este verso. Hay más y vamos a ver las otras si Dios quiere, las siguientes semanas. Pero la primera, entonces hay 4, es la verdad, la comunión, la mesa y las oraciones. Entonces la persona salva, la primera que vemos aquí es perseverante en la verdad. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Doctrina es una palabra que algunos la quieren usar, es un poquito sofisticada para los que quieren ser sofisticados, pero en realidad no es. Lo que significa la palabra quiere decir enseñar o instrucción, ¿verdad? Y en este caso es en referencia, y solamente en referencia a la palabra de Dios, lo que estaban enseñando, instruyendo los apóstoles. Y eso siempre tiene que ser una prioridad en la vida de los creyentes, la enseñanza, el aprender la palabra de Dios. Desde el momento que uno se entrega su vida a Cristo hasta el día que Dios dice, ok, ya termina tu vida, vente aquí. Tenemos que ser estudiantes de la palabra de Dios. Alguien dijo una vez, preceptos y principios deben venir antes de práctica. O sea, que cuando yo tengo la verdad, y eso solo se encuentra en la palabra de Dios, entonces mis prácticas, lo que hago, va a estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la encontramos solamente en la palabra de Dios. Entonces no es mis propias ideas, es la palabra de Dios, es lo que Él dice. Entonces la forma en la cual vivimos nuestra vida como creyentes debe siempre ser dirigida por la palabra de Dios. Pablo a Timoteo le escribe en la segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, dice, toda la escritura, la palabra toda significa toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo significa esa palabra, enteramente preparado para toda buena obra. Inspirada significa que vino de la boca de Dios, la voz. La palabra inspiradas o inspirada por Dios, esa frase es una palabra en el griego, es la palabra teopenusto. Teo de teología, significando a Dios, y penusto significa aire. Tenemos las palabras en español como neumático, viene de esta palabra griega. O sea que es la voz divina de la boca de Dios, ¿verdad? Y es para que seamos completos, preparados en toda buena obra. ¿Queremos ser completos? Yo sí. Cuando yo quiero ser completo, creo que todo creyente debe querer ser completo para que Dios pueda usarnos. Entonces debemos ser estudiantes de la palabra de Dios. Conocerla, saberla, aplicarla en nuestra vida en obediencia, enseñarla a otros.
Lo que aprendemos lo podemos repetir y enseñarle a otra cosa. Lo que el Señor nos da en su palabra y nos enseña y aprendemos y aplicamos en nuestra vida, lo usamos como ejemplo para otros, para que ellos también puedan hacer lo mismo. Segundo, la persona salva es perseverante en comunión. Dicen, perseveraban en la comunión unos con otros. La palabra comunión no es en referencia a tomar la comunión. Gente toma la comunión, eso es más que especialmente cuando es la primera comunión, es tradición. No es lo que dice aquí. Esto es práctica. Esto es algo que se hace y que deriva de una vida rendida a Dios. La palabra que usa Lucas en el griego aquí es koinonía. Significa compañerismo, solidaridad. La palabra la usa mucho Pablo en sus epístolas, en sus escrituras, y solamente Lucas la usa en el Evangelio de Lucas y aquí en los Hechos. No la encontramos en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Y la palabra describe relaciones cercanas entre creyentes y con Dios. También se usa a describir cuando comparten cosas unos con los otros. Y en el primer siglo los cristianos eran conocidos por cómo compartían unos con los otros, especialmente cuando había necesidad. Y aquí dice en esta sección, en el capítulo 2, el versículo 44, dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. O sea que eran conocidos, como la gente se daba cuenta, esta gente se cuidan unos con los otros. Dijo Jesús, pero lo principal que los creyentes compartían o comparten y hoy día también los unos con los otros es el amor de Dios, lo cual nos identifica que pertenecemos a Él. Dijo Jesús en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sos mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Jesús nos dijo, el mundo te va a conocer porque eres famoso, porque sos millonario, porque sos buen mozo, cualquier pavada. No, el mundo nos conoce y va a saber que pertenecemos a Jesús por el amor que tenemos los unos a los otros. Y ese amor es el mismo amor que Dios tiene por nosotros. No es el amor que usa el mundo, no es ese amor sexual o egoísta que usa la gente. Es el cual Dios nos ama, el amor por el cual nos ama y el amor que demostró por medio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Juan 3:16 nos dice eso. Entonces, somos estudiantes de la palabra, debemos ser. ¿Amamos los unos a los otros con el amor de Dios? Sí, tenemos, y somos creyentes. Esto estas son características del creyente, nos identifica. También, sí, acá San Lucas, la persona salva es perseverante en la mesa. En la mesa, sí, dice, y perseveraban en el partimiento del pan. Esto incluiría la comunión, en obediencia a lo que dijo Jesús en Lucas 22:19, hagan esto en memoria de mí, la última noche que tuvo su cena ahí, ¿verdad? San Pablo habla de esto en el 1 de Corintios y en eso les incluye una comida que también se hacía, o sea que la gente se juntaba, iba a ir a la iglesia a servicio y comían, había una cena y después había comunión y después seguía el servicio. Pero cuando Pablo habla y les escribe a los Corintios, ahí en el capítulo 11, en la 1 de Corintios, los está retando en realidad, porque ellos estaban tomando ventaja los unos de los otros en la iglesia y en realidad no compartían y en vez de usarlo como oportunidad para bendecir a otros, lo usaban como perjuicio en vez de bendición. Y él dice eso en el 1 de Corintios capítulo 11, del versículo 17 al 34, San Pablo dice, al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tienen que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestren quienes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casa donde comer y beber? ¿O es que
menosprecian la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada. ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracia lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Sí, si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. El bautismo y la comunión son importantes y se hacen en obediencia a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que debemos hacer eso. El bautismo se hace una sola vez y en el primer siglo y por muchos siglos después de ese, y todavía hoy día, el bautismo era por inmersión total bajo el agua y nos daba una conexión con la muerte de Jesús, era un simbolismo, ¿verdad? Y la comunión, que se hace en memoria de lo que hizo Jesús cuando nos juntamos, se hace diariamente. Pero ninguno, bautismo o comunión, nos salva, ni son necesarios para ser salvos. Efesios 2:8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no precede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. O sea que no podemos hacer nada para ser salvos. Eso lo hacemos porque creemos en Dios y en fe venimos a Él, por lo que Él hizo, no a lo que hacemos nosotros. En el bautismo mostramos nuestra muerte en Cristo, es un simbolismo. En partimiento del pan, en la comunión, mostramos la muerte de Jesús por nosotros. Y con eso hacemos esta demostración al mundo, le mostramos al mundo: hemos muerto en Cristo, nuestra vida antes de Cristo ha muerto, fue crucificada, y el bautismo simboliza eso, y vivimos en Cristo y proclamamos su muerte, porque en su muerte hay vida para el mundo, hasta el día que Él regrese. En cuarto, la persona salva es perseverante en las oraciones, o tener acceso al trono de Dios. Dice: y perseveraban en las oraciones. Porque lo que hizo Jesús en la cruz, tenemos acceso al Padre hoy día. Hebreos 4:14 dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Por lo que hizo Jesucristo en la cruz, Él es nuestro sumo sacerdote, el único sumo sacerdote que tenemos. Por lo que hizo Él en la cruz, tenemos acceso, podemos venir al trono de gracia para pedir misericordia, para ser perdonados nuestros pecados. Y Él lo hace eso en referencia con el templo que tenían los judíos, y estaba ahí el trono de misericordia donde ponían la sangre de los animales para pedir perdón de pecados, pero lo tenían que hacer eso todos los años, porque no era suficiente. Jesucristo fue suficiente.
Y entonces, porque Él hizo eso, podemos venir en oración a Dios, podemos traer nuestras necesidades, nuestras alabanzas. Y cuando uno ora, cuando el creyente ora, viene enfrente del trono de Dios. Entonces, ¿cómo está nuestra vida de oración? Tomamos ventaja, en realidad, piensen en esto, que como creyentes estamos tomando ventaja de la cosa que solo el creyente puede hacer diariamente. Nadie más puede hacer esto. Poder ir ante el trono de Dios con nuestras necesidades y con nuestras alabanzas. El incrédulo no puede hacer eso. La única cosa que el incrédulo puede hacer es ir a Dios y pedir perdón por el pecado. Es lo único que puede hacer. El que está ahí, que no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, lo único que debe hacer es arrepentirse, decir: Dios, perdona mis pecados, sé mi Señor, sé mi Salvador. Desde ese momento en adelante, ahora tenemos acceso al trono de Dios, porque solamente por medio de Jesucristo, nadie más. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la vida y the way, the truth, y la verdad. Perdón, me confundí en español y en inglés, ¿verdad? Y solamente por mí puede la gente venir al Padre. Nadie más. No hay ninguna otra persona que nos pueda dar acceso a Dios. Solo Jesucristo. No debemos descuidar entonces las oraciones que solamente como creyentes tenemos. Y estas son 4 marcas en las cuales el creyente es perseverante. Son 4 marcas que nos identifica y nos diferencia del mundo incrédulo, ¿verdad? Y sigue en el 43 y en adelante hay otras, y vamos a ver esas. Está la gente asombrado de los muchos prodigios, las cosas que podían hacer los creyentes y las señales realizadas por los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todos en común, cómo compartían las cosas con nosotros. Y eso era evidencia del cambio de vida que habían tenido Jesús. Pero vamos a ver eso más adelante cuando vamos al versículo 43 y más. Pero gracias. Miremos a estas 4 cositas de acá. Esas son constantes en nuestra vida. No hay perfección, pero son constantes en mi vida. Y si no, ok, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que me está faltando? ¿Por qué? ¿Qué es lo que qué es la distracción que tengo entonces que me está evitando venir en oración o poder compartir con el Señor y partir el pan y, y tener comunión unos con los otros y compartir con la gente o ser estudiante de la palabra de Dios? Si una de esas cosas me está fallando, entonces debo examinar mi vida y ver qué es lo que me está parando para que no pueda estar ahí yo. Y después entonces me arrepiento, digo que Dios saca esas cosas de mi vida que me perjudican, que me sacan de ti, que me distraen de lo que debo hacer, y ayúdame a caminar, a tener estas características en mi vida, que no lo hacemos solamente de nuestra propia poder y sabiduría, viene por medio del Espíritu que trabaja en nosotros y por nosotros, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, por tu palabra, por enseñarnos qué es lo que debe ser evidente en nuestra vida como creyentes. Y ayúdanos a poner en práctica estas cosas y que sean evidentes para otros, para que la gente se dé cuenta. Hay algo diferente en él o en ella, y es porque tienen a Jesucristo como Señor y Salvador. Te damos gracias por salvarnos, te damos gracias por haber dado tu vida por la nuestra, y te pedimos que continúes trabajando en nuestra vida por tu gloria. Y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios lo bendiga y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene.